Vamos a leer la palabra de Dios para esta jornada de día lunes. Y esta palabra tiene como principal eh, motivo es llevarnos a reflexionar de las elecciones malas que hacemos muchas veces y las consecuencias que tienen estas elecciones. Y obviamente no estoy hablando de las elecciones en los comicios municipales, senatoriales, de diputados presidenciales. Estoy hablando de las elecciones que son perjudiciales para nuestra vida espiritual. Vamos a leer en el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. En el versículo 20 en adelante dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Esa es la porción de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nace en una fiesta, en las fiestas que se celebraban en aquellos tiempos, en las cuales el gobernador acostumbraba a liberar un preso. La cárcel estaba llena y tenían que liberar un preso. Que eso era una elección que el pueblo hacía. Ahora, por una parte, había estos dos, digamos, postulantes a la libertad. Uno era llamado Jesús el Cristo, el otro Barrabás, un hombre que había estado en muchos motines, en movimientos, y participado también en un asesinato, en un hombre de revueltas, belicoso, dijéramos un vulgar delincuente. Y al otro lado estaba el Señor Jesucristo, que no tenía ninguna culpa, ni mucho menos. Ahora, Barrabás era muy famoso entre el pueblo. Muchos de los que sus seguidores, de los que participaban con él en las revueltas, le estimaban mucho. Y por tanto, este pueblo estaba eh, ins- eh, incitado por medio de los mismos que querían acusarlo, puesto que había como un complot. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la gente para que pidiesen la libertad de Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Cuando Jesús fue entrevistado, por decirlo así, cuando Jesús fue, eh, digamos, consultado, Pilato ¿qué pues haría de Jesús llamado el Cristo? Él no encontraba culpa. De hecho, él se lavó las manos, dijo: yo me lavo las manos de esta sangre inocente. La mujer de este hombre le dijo: yo no he podido dormir a causa de este hombre justo. O sea, el testimonio de justicia de Jesús era grande, la santidad de él fluía por todos lados. Pero el pueblo había elegido que se liberara a Barrabás. Eh, si esto nosotros lo contemporizamos, nosotros lo traemos a la vida presente, a mi vida, a su vida, la pregunta sería: ¿cuántas veces no hemos sabido elegir bien? ¿Cuántas veces, por ejemplo, a usted lo han invitado a la iglesia? Por ejemplo, su esposa o su hijo o algún familiar dice: oye, te invito al culto, tenemos una reunión, viene el obispo. No, compadrito, no, yo paso, déjeme aquí nomás, yo con mi vida, usted no, yo no me meto con su vida. Usted, a mí te sabe que yo de los canutitos no quiero meterme en eso. Oye, se bautiza el sobrino, vamos a verlo, dicen que es bonito, van a un río. No, 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 a mí no me gusta. Elegimos otras cosas. No, hoy día tengo un partido, hoy día juega la selección, no, no, y postergamos y elegimos mal. Obviamente es una elección, allá era una sentencia, era muy diferente. Pero de igual manera, en algún sentido, guarda relación las malas elecciones que hacemos. Y cuando hacemos malas elecciones para el plano espiritual, obviamente después se ven las consecuencias. Al soltar a Barrabás, hubo fiesta entre sus congéneres, entre sus compinches, entre los que participaban de lo malo como él. Hubo fiesta porque le apreciaban como un líder, como un caudillo de la maldad. Entonces, el gozo más grande obviamente era de aquellos que habían incitado a que a Jesús se le, se le acusase, porque los principales, los sacerdotes y los ancianos, era a causa de la envidia, persuadían a la gente
a aquellos hombres que también eran partidarios de Barrabás. Entonces el Señor Jesús, con toda su inocencia, con su pureza, se tuvo que someter a ese veredicto que el pueblo pidió. Las burlas, las pullas, escupitajos, le arrojarían cosas porque así era, eh, se burlaban del Señor Jesús. Fue así como hicieron esa elección que fue terrible, una elección que en el fondo y más adelante esta gente yo creo que lo pensó mucho y tal vez muchos se arrepintieron de lo que habían hecho. Recordemos que después de este episodio en que el Señor Jesús es condenado ya a quedar preso y, y aunque sabían que, que no había hecho mal alguno, pero ellos gritaban a viva voz para que no hubiera duda, que sea crucificado, que sea crucificado. Pilato no podía hacer nada, los alborotos eran grandes, y luego entonces él dice que tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Se imagina Pilato teniendo toda la facultad, pero como era una costumbre de las festividades, él tenía que someterse, aunque tenía la autoridad, tenía que someterse a los designios del pueblo? Si el pueblo le ha dicho Jesús, Jesús, pero las palabras de Pilato dicen algo muy, muy importante. Y dice que él dijo, yo soy libre soy, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Él no era partícipe de aquello. Y por supuesto, luego después soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y después dice que los soldados, dice, eh, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. El sufrimiento del Señor Jesús es terrible porque con esos azotes que eran con unos correones y tenían, en algunos tenían como unas cuencas de hueso que se encarfiaban en en la carne y arraigaban la piel. Los romanos eran maestros en el dolor, en el azote, en producir el máximo dolor sin que la persona pierda la vida ni comprometer organismos importantísimo. Entonces ellos eran muy maestros en eso, sabían azotar muy bien, desgarraron totalmente la piel de Dios de los azotes recibidos y le pusieron un manto de escarlata, un manto que se apegó y que luego esa sangre obviamente se secó y ese manto se pegó a su piel. Ya no vamos a entrar a relatar todo el Vía Crucis, el sufrimiento, porque usted ya lo ha escuchado, de la corona de espina y que después cuando fue crucificado, le quitaron ese manto y no con delicadeza y nuevamente todo eso sangró, el dolor fue terrible. Pero volvamos al génesis de esta predicación. Quedamos en la etapa en que el pueblo pidió, motivado por los importantes, los sacerdotes, llenos de envidia, de celo por Jesús, a que soltaran a un criminal y que un inocente fuera crucificado. El libro de Isaías dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y si lo relacionamos, por supuesto hay un ay para aquellos que al que era bueno lo condenaron como un malo y al que era un malo lo dejaron libre como si fuese bueno. Por cierto, cada persona recibirá su recompensa, cada persona recibirá un pago por sus decisiones. Y las decisiones que tomaron en esos momentos fueron tan trágicas, fueron tan dolorosas, tan crudas que hacían que esto no tuviera sentido para sus seguidores. Los seguidores de Jesús sufrían mucho. No, había una impotencia, la madre de Jesús, todos clamando, pero no había, estaba hecha la ley, estaba dictaminada la sentencia y el Señor Jesús tenía que ser crucificado. Sabemos nosotros que el Señor Jesús se pudiera haber liberado de aquello. Sabemos nosotros que Él bastaba que moviera un dedo, pidiera al Padre y todo eso pasaba. De hecho, en un momento cuando el Señor Jesucristo clama, dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y luego dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se sentía cansado. Recuerde que cuando caminaba hacia el lugar de la muerte, él cayó con el peso de su cruz. Como hombre se fatigó y cayó también. Entonces llega el momento de la crucifixión.
llega el momento más terrible donde el Señor Jesucristo le arrebatan ese manto de su espalda y todo eso que se había pegado se despega violentamente del cuerpo y comienza profusamente a sangrar también. Esa corona de espina taladrada y esa madera, ese pesado madero que él tuvo que transportar, llegó al momento en que fue tendido sobre él. Y sin misericordia colocáronle clavos en sus manos y en sus pies, clavos que fueron profundamente clavados con violencia, con sadismo, había un placer en aquellos hombres ejecutando ese sacrificio de esa muerte que era dedicada y solamente designada para los peores criminales. De esa manera fue muerto el Señor Jesús, como una cruz, y en la cruz como el peor criminal. Los clavos taladraron sus manos y quedaron impregnados en la madera. Y fue tan grande su dolor cuando sus pies fueron traspasados por los clavos para quedar clavados y colocaron sobre el letrero de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Las burlas, las risas, tú que salvabas a otros, záfate, bájate de ahí, tú que eras capaz de sanar, sánate a ti mismo. En fin, se reían, se burlaban, hicieron escarnio del Señor, habiendo ya sido traspasado con la lanza, habiéndole dado algo para que bebiese, que era específicamente como algo para minimizar dolor, pero él rechazó todas esas cosas. Y incluso en su acto más sublime, en el momento en que ya los estertores de su vida llegaban al final, uno de los delincuentes que estaba a un costado le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el, el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el reino de los cielos. Y entonces el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Obviamente antes él clamó cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactaní. Señor Dios, ¿por qué me has desamparado? Y luego él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Consumado es. Inclinó su rostro y dejó de existir. En ese momento dice que se nubló el lugar, se oscureció y comenzó a temblar la tierra. Y dicen algunos historiadores que llovió torrencialmente. Entonces los hombres que la habían crucificado, con pavor, con terror, corrieron y huyeron del lugar porque entendían que algo habían hecho mal, que algo realmente había sucedido en el cielo. Alguien se había enojado, un cambio terrible había sucedido. En paralelo dice que el velo que estaba en el templo se rasgó de dos en dos, que también es un símbolo de la muerte del Señor Jesucristo, que al morir Él dejó la libertad abierta ya para que pudiéramos llegar directamente al trono de Dios en oración por medio de Él. Bendito sea el Señor. Aquellos hombres se arrepintieron tremendamente de haber crucificado al Señor. Luego fue llevado, dice, una vez que hubo fallecido, lo llevaron al sepulcro y le pusieron una gran piedra encima. Y montaron guardia los soldados, porque decían: tal vez lo vengan a robar y después digan que resucitó. Pero así y todo, no obstante, el Señor Jesucristo resucitó y fue llevado y salió de ahí, de ese lugar. Entonces muchos entendieron después de que realmente no era un profeta más, sino que era el Hijo de Dios, el Cristo glorioso. Y todos aquellos que lo crucificaron, todos aquellos que pidieron que Él fuera crucificado y Barrabás liberado, se vieron totalmente arrepentidos de su decisión. Hoy en día pasa lo mismo con las personas que deciden no seguir a Jesucristo. Muchos tienen el Evangelio por una locura. Tienen al Evangelio como una sinvergüenzura. Y a lo mejor pudiéramos darle alguna aceptación a los que piensan que el Evangelio es para enriquecerse. Pero sin entrar en detalle de ese tema, cada cual dará cuenta ante Dios de sus obras y de sus actos. Y cada cual tiene su conciencia. El que la tenga sucia le dará cuenta a Dios. Y los que la tenemos tranquila, también le daremos cuenta a Dios. Pero
Había una elección que se hizo y hoy día muchas personas no han sabido hacer una elección. Y es por eso que en estos momentos difíciles en que la pandemia está azotando a la humanidad, en que el peligro de la muerte está latente, muchos se han visto arrepentidos de haberle dado vuelta la espalda a Dios, de no haber querido conocer al Señor Jesucristo, de rechazar la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé cuántas personas que se confesaban ateos, agnósticos, seguirán pensando de la misma forma, seguirán pensando que Dios no existe, que Dios no sirve de nada, pero yo me gustaría decirle a ellos, y le preguntaron a las personas que nunca iban a una iglesia, a esas personas que tenían a un Dios por lejano, ¿qué piensan hoy de Dios? ¿Existe Dios? ¿Está muerto Dios? ¿Dios está vivo? ¿Resucitó Jesucristo? ¿Es todo una falacia? ¿Es todo un invento? ¿Jesucristo es algo mítico? ¿Es ficticio? ¿Una utopía? ¿Una quimera? Por cierto que no. Yo testifico que no, y la palabra de Dios dice que no. Cristo está vivo. Y sabe que le tengo una buena noticia, como el nombre de nuestro programa, una muy buena noticia. Aunque muchas veces hayamos renegado del Señor Jesús, aunque muchas veces lo hayamos crucificado de nuevo con nuestras actitudes, porque cada vez que nosotros lo negamos, cada vez que nosotros mentimos, cada vez que le fallamos, hacemos nulo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero el Señor Jesucristo nos está dando una oportunidad tremenda en esta hora. Nos está dando una oportunidad generosa de poder llegar a su presencia y pedirle perdón y volvernos a Él, buscarle ahora que Él puede ser hallado, llamarlo mientras Él está cerca. Él es amplio en perdonar, Él perdona nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados y sigue perdonando nuestros pecados. Pero Él quiere dar una oportunidad a todos aquellos que le han vuelto la espalda a Jesús, a todos aquellos que se han burlado del Evangelio, se han burlado de Jesús, se han burlado, lo han caricaturizado, lo han culpado de un Dios indolente. Muchas personas han dicho, y si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no arregla todo esto? Culpan a Dios. Dios no es el culpable. Dios no creó el pecado. Dios no creó la maldad. El pecado, la maldad, el odio, eso lo creó Satanás. Y el hombre le hizo caso a Satanás y desobedeció a Dios, le desobedeció en el huerto del Edén. Cuando Jehová le dijo a ellos, coman de todos los frutos, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de ellos comáis, de cierto moriréis. Y cuando pecaron, les dio una sentencia. A la mujer le dijo, parirás con dolor tus hijos, tus preñeces serán con dolor. Y al hombre le dijo, la tierra te producirá cardos y espinos. Con el sudor de tu frente comerás el pan, porque del polvo eres y al polvo volverás. Fuimos diseñados para vivir eternamente. Por la serpiente antigua, Satanás, entró el pecado y por el pecado la muerte. Nosotros fuimos nacidos y procreados y llegamos a este mundo con una condena de muerte, con el pecado original. Mas Dios, en su misericordia, con la muerte de Jesucristo, nos redimió esos pecados, nos compró con su sangre y nos dio una libertad de llegar como un regalo inmerecido a vivir una vida eterna. Yo te invito a ti, amigo, amiga, que tal vez no le has dado importancia o no le diste importancia a lo que era buscar a Cristo. No le diste importancia a lo que era leer la Biblia, orar, congregarte. No le diste importancia a tener esa paz en tu corazón. Hoy, esta situación, esta pandemia te ha mostrado que las cosas materiales de nada sirven, porque lo único que buscamos ahora, aparte de mascarillas, alcohol gel y guantes, es tener esa paz que apacigua la crisis que estamos viviendo. ¿Cuánta gente ha caído en desesperación, en depresión, en problemas tremendos que no pueden dormir, violencia, carácter fuerte, explosivo? Los niños traumados por el encierro, que es lo mismo, el mismo efecto que pasó cuando Jesucristo murió y todos quedaron aterrados. Pero hay una posibilidad, hay una esperanza para ti y para mí, y tienes que tomarla, porque después de esta pandemia no creas que vienen días mejores. Se suscitarán una tragedia tras otra, porque escrito está en la palabra de Dios, porque el tiempo del fin está muy cerca. La venida del Señor Jesús está a las puertas. Prontito va a llegar el Señor Jesucristo. Y hoy tal vez sea tu última oportunidad que tengas para reconciliarte con el Señor y comenzar a vivir una vida nueva, plena,
con la paz del Señor. Son nuestros deseos, la buena noticia para este día, para que tus elecciones que hagas siempre sean en favor del Señor Jesucristo. Resistid al diablo, dice la Escritura, y él huirá de vosotros. El Señor les bendiga, que tengan un feliz día lunes y la paz del Señor les acompañe hoy y siempre.